Hola amigos lectores, ya ha llegado el plazo, 2 semanitas. Aquí estamos de nuevo para dejaros recomendaciones y antes de empezar con ellas quería deciros que los Reyes Magos ya han pasado por la Orwell y ya tenemos un surtido amplio de libros infantiles, juveniles y también una ampliación considerable de nuestra sección tan querida de ciencia ficción para que si os apetece vayáis adelantando las compras de Reyes. Y una vez dicho esto, vamos a las recomendaciones. Bueno, y hoy empezamos con ciencia ficción, que ya sabéis que es un género que nos gusta mucho, y vamos a hablar de una autora que ya os hemos mencionado en otras ocasiones como una de las madres de la ciencia ficción, que es Ursula K. Le Guin o Ursula K. Le Guin, según lo queramos pronunciar, aunque parece que la primera forma es la más adecuada. Úrsula ha escrito libros extraordinarios, tanto del género fantástico, por ejemplo La exalogía de Terramar, de la cual por cierto tenemos una edición preciosa ilustrada en nuestra librería, y también títulos fantásticos de ciencia ficción como Los desposeídos, del que ya os hemos hablado, o La mano izquierda de la oscuridad. Hoy quería comentar un título menos conocido de ella, que creo que viene muy a pelo a la situación bélica en la que nos encontramos inmersos actualmente, tan preocupante, que hace que realmente cobren mucho vigor los planteamientos que ella se hace en sus libros. El nombre de este libro es El nombre del mundo es bosque. Es una novela más bien corta, pero intensa, en la que nos habla de una colonia de la Tierra a 27 años luz de nuestro planeta, que se llama Nueva Haití, que la han bautizado Nueva Haití, y de la cual nuestro planeta extrae materias primas, fundamentalmente madera, que ya no queda, y se envían una serie de cargamentos periódicamente, y por eso pues hay allí una colonia de hombres, unos 2500, que son los que se ocupan de hacer todo esto. Sucede que en ese planeta hay una raza autóctona, que son una especie de humanoides que miden 1 metro aproximadamente, como si fueran niños de 6 años y de color verde, a los que los humanos denominan krichis, y que se caracterizan fundamentalmente por ser una sociedad muy pacífica, fundamentada en el respeto a la naturaleza, en el respeto a los bosques y como os digo, totalmente en las antípodas de la violencia. Algo que al ser humano le viene muy bien porque realmente los convierten en esclavos para trabajar para ellos. El planteamiento de esta novela es cómo afecta la violencia ejercida de una manera constante hacia seres que son pacíficos. Ese es el tema principal de esta novela, y también en segundo lugar la importancia del ecosistema. Es una novela que, a pesar de los años que hace que se escribió, que fue en el siglo XX, bien avanzado, pero todavía lejos de esas preocupaciones ecologistas que puede haber ahora. Bueno, pues ya Úrsula se preocupaba de este tema. Así que esta es mi primera recomendación, El nombre del mundo es bosque, y creo que no os arrepentiréis de leerla. El siguiente autor del que me propongo hablaros es un francés de principios del siglo XIX que sigue siendo en el siglo XXI un auténtico enigma y una figura turbadora
en cuanto a sus repercusiones literarias en el tiempo. Se trata de Gerard de Nerval, un escritor de gran influencia en las corrientes de vanguardia, como por ejemplo los surrealistas, y que está dentro de ese grupo de escritores anteriores a la vanguardia, como Georges Bataille, que son muy originales, porque realmente resulta su obra aún hoy de una influencia extraordinaria para escritores actuales. Gerard de Nerval, el libro del que os quiero hablar hoy se llama Aurelia, que fue una obra en prosa, una novela que escribió poco antes de su muerte y que resulta tan interesante como, por ejemplo, sus sonetos, las quimeras, que tanto una obra como otra podéis también encontrarla en nuestra librería. Pero hoy se trata de hablar de Aurelia. Aurelia es un libro en el que el tema principal es el mundo de los sueños, que en realidad tiene mucho que ver con el mundo del inconsciente y que desde el punto de vista literario se mezcla también con temas ocultistas, en el sentido de que el sueño lleva al ser humano a un territorio que puede ser limítrofe o común incluso para algunas formas de entender la vida, cercano a lo que hay después de la vida, a la muerte, ¿no? El sueño nos lleva a una región donde perdemos bastante el control de lo que sucede y donde un mundo de imágenes nos inunda. Eso siempre ha fascinado al ser humano y aún lo sigue haciendo. Además, en este caso, Aurelia incluye otro elemento todavía más perturbador, que es el de la locura, porque Gerard de Nerval, que estaba muy marcado por la pérdida temprana de su madre, que le acompañó toda su vida, ese daño psicológico que sufrió, y que fue un gran viajero, periodista, sufrió en su vida dos crisis graves de locura. Y entonces, en este libro, explora, digamos, a través de la narración, todo lo que él vivió en ese paréntesis de pérdida de la razón. Parece ser que fueron brotes esquizofrénicos, algo así, ¿no? Claro, pues hay muchos libros a propósito de la locura, se puede hacer un listado muy largo, ¿no? Y actualmente pues tendréis fresco, por ejemplo, el libro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven. Normalmente cuando se habla de la locura, pues se habla desde la cordura, ¿no? Y entonces la persona que está cuerda te habla del periodo en el que sufrió esa perturbación y claro, y te cuenta pues que lo que vivía en aquel momento, pues eso, que eran locuras. Pues Ángel Martín en su libro explica que creía que podía controlar desde su teléfono móvil ciertas cosas del planeta y tal, pero en realidad te están explicando algo que sí que fue turbador en aquel momento, pero que contemplan como algo que no era real, ¿no? Sin embargo, en el caso de Gerard de Nerval nos encontramos en un caso diferente, porque él cuando habla desde la cordura de esos episodios, siente como que en esos momentos tenía una capacidad de conciencia ampliada, es decir, que aquellas cosas que él creía saber ciertamente eran así. Por ejemplo, pues relata una entrevista
con un amigo posterior a esa crisis de locura, en la que el amigo le pregunta si Dios existía, y él contesta de forma contundente que sí, que Dios existe, ¿no? O sea, a través de ese momento en el que él ha perdido la razón, él llega a la conclusión de que efectivamente Dios existe, ¿no? Por poneros un ejemplo. Así que es un libro que se lee con interés, con facilidad, y que conecta literariamente con fuentes posteriores, tanto autores rusos como Dostoyevsky, como autores franceses como Breton y Paul Eluard, o más recientemente autores españoles poco conocidos como el canario Agustín Espinosa, que ya de paso os recomiendo que leáis esa obra tan extraordinaria que es Crimen, y que es un libro extrañísimo, pero de una vigencia y una modernidad increíble. Así que esa es mi segunda recomendación. Y sigo con otra novela, en este caso de un autor polaco del siglo XX, un autor de origen judío y, por cierto, al que le otorgaron el premio Nobel. Se trata de Isaac Bashevis Singer. Este autor tiene varias peculiaridades. Su ascendencia es judía y además de tipo rabínico, ¿no? Y es decir, su padre era un religioso y él se crió en ese ambiente bastante estricto en la ciudad de Varsovia, y luego, sin embargo, desarrolla su carrera literaria en Nueva York. Así que el análisis, digamos, que él hace del mundo de los seres humanos está inevitablemente marcado por esa educación judía que recibe. Él ve el mundo como un ámbito de seducción, y así precisamente se llama la novela de la que os vengo a hablar hoy, El seductor, una novela publicada por Acantilado, y que, aunque algunos de vosotros hayáis leído el autor, aquí os vais a encontrar algo diferente, porque este libro se publicó por entrega en el periódico, fue escrito originalmente en yiddish y representa, digamos, la parte más íntima, más personal de Bashevis Singer. En el sentido de que este libro, por ejemplo, él no se atrevió a publicarlo de forma convencional porque le parecía incluso demasiado atrevido. Es una novela muy divertida, muy divertida. Se la puede etiquetar de distintas formas, como una comedia de enredo o también como un drama. Hay dos personajes fundamentales que son Minsker y Morris. Uno de ellos es una especie de gorrón, un escritor muy inteligente que es admirado por el otro protagonista, y por Morris, que es una especie de empresario, pequeño empresario, que se ha dedicado a ir amasando dinero partiendo de la nada. Tengamos en cuenta que son personajes de origen judío europeo que emigran a Estados Unidos huyendo de la violencia ejercida contra ellos y buscando prosperar, ¿no? Prosperar. Entonces nos encontramos con una comunidad de personajes que son pintorescos, en algunos casos patéticos, una comunidad de hombres y de mujeres que se relacionan entre ellos partiendo de una cultura ajena un poco, en principio, a lo que es el mundo de Nueva York de aquella época. ¿Qué sucede? Que hay una serie de preocupaciones en
en este escritor que se pueden plantear de una forma más seria, como por ejemplo lo hace mi admirado Bernard Malamud, al que por cierto creo que también deberían haberle dado el premio Nobel, o también se pueden interpretar con más sarcasmo, de una forma más satírica, con más humor, que es como lo hace Singer. Entonces, esta es una novela en la que aparecen las dos facetas del ser humano, la faceta del bien, del mal, de cómo esa mezcolanza se hace en nuestro mundo de una manera tan sorprendente y hasta el punto de que resulta tan trágica como humorística. Y ahí es donde, digamos, entra de cabeza la sabiduría de este escritor, la sabiduría literaria de este escritor, para poner de relieve esos contrastes, ¿no?, entre la superficialidad de uno, la forma en la que otros lo abordan con una gran preocupación religiosa, ¿no? Porque nuestro mundo representa una metáfora de esa seducción en la que está la tentación mesiánica de acelerar la venida de la redención a través de acelerar el mal, ¿no? Cuanto más digamos se vaya acelerando el mal en nuestro mundo, antes llegará esa redención mesiánica. Digamos que es una metáfora que late en toda la obra de este autor, pero que en esta obra, concretamente en El Seductor, se pone más de relieve y lo hace tratando temas tan serios de una manera muy divertida. Así que os recomiendo encarecidamente que leáis El Seductor. Y nos vamos a Alemania para hablar de un sabio, un auténtico sabio del siglo que vivió a caballo entre el siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Se trata de un famoso botánico, geólogo, zoólogo, que fue Alexander von Humboldt, un extraordinario ser humano que fue un magnífico científico y un explorador increíble. Este hombre también estuvo marcado por el fallecimiento de su madre, que le impulsó a empezar un viaje a través de todo el mundo. Viajó a España y pidió permiso para ir al Nuevo Mundo, que pudo explorar. Estuvo, por ejemplo, conquistó algunas cumbres de más de 5.000 metros, cosa que en aquella época era impensable, eran las alturas más increíbles que se habían logrado. Navegó ríos como el Orinoco. En fin, su ansia de conocimiento, de descripción científica del mundo que le rodeaba era increíble. Vivió hasta los 90 años y en el último periodo de su vida se retiró para escribir el libro del que hoy os vengo a hablar, que no es ni más ni menos que Cosmos, una desmesurada obra que intenta describir todo lo que se sabía científicamente del mundo en aquel momento. Así que se adentra tanto en antropología como en botánica, en geología, en zoología, en fin. Es un libro escrito con un gusto literario impensable para los textos científicos actuales que yo conozco, y que está impregnado de un respeto por la realidad y por el lector que lo hacen delicioso todavía en el día de hoy. A eso hemos de sumar que esta obra ha sido bastante inaccesible, porque el coste que tenía hasta ahora comprar este libro
era de unos 150 euros, estaba editado por Catarata, y la edición que os traigo hoy es mucho más modesta, es un facsímil de 1851, de la obra de 1851 editada en Madrid, y que vale mucho menos, son 40 euros y más o menos lo que vale este libro, y la verdad es que yo creo que merece la pena, porque aunque en algunos aspectos pueda haber quedado desfasado desde el punto de vista científico, es una delicia tanto literaria como por adentrarnos en esa maravilla del punto de vista de este berlinés tan extraordinario dentro de lo humano, ¿no? Una persona con esa ambición de conocimiento, pero no solamente de él vivir todo eso y conocerlo, sino también de que los demás lo conocieran. Y, y entonces ese trabajo de descripción, pero impregnado de ese respeto literario y humano, hacen de esta obra algo tan singular, tan peregrino, que creo que merece la pena mantenerlo en la vitrina de la Orwell. Y cierro el vídeo de hoy con un manga independiente, una novela gráfica de gran formato y longitud, que es del dibujante Jiro Taniguchi, autor de culto, y que en esta ocasión nos ofrece los paseos de un señor de edad intermedia, un señor de edad madura, que sale a caminar por las calles con un perro que adopta, y es un cómic que nos da una sensación de paz, nos transmite una vuelta a la niñez a través de ir siguiendo las vivencias de este hombre por las calles, de cómo se relaciona con otros seres humanos, cómo se detiene, pues, no sé, con alguien que está con unos prismáticos observando pequeñas aves insectívoras, cómo ayuda a unos niños a rescatar una especie de avión de juguete que se les queda atrapado en las ramas de un árbol. Nos invita a acompañarlo a través de los paseos de esta persona que ya es mayor, que ya es un adulto, pero que se autoexige espacios propios para reencontrarse consigo mismo, y creo que eso hace muy hermoso el leer este manga. Y hasta aquí el vídeo de hoy, para no excederme demasiado del tiempo. Hasta pronto.